Amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Efesios, viendo de cerca esta temática que tenemos sobre la vida cristiana. Amén. Nos es necesario recordar siempre, como decía Pablo también, ¿verdad? Que siempre tengo que recordar las mismas cosas y debemos siempre estar mirando y volviendo a mirar las mismas cosas, para que no nos olvidemos cómo debemos vivir nuestra vida con Dios. Amén. Bien, hoy comenzamos el capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a leer los primeros versículos y después poco a poco iremos alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Nos dice pues desde el versículo primero: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Bien, en esta primera parte podemos ver que Dios ha operado en nosotros lo que llamamos la primera resurrección. Esta es la primera resurrección, no es otra. Esta es la primera resurrección. Aquí nos dice, puesto que estábamos muertos de manera espiritual, amén, y nos dice que nos dio vida, cuando estábamos muertos, por causa de nuestros delitos, pecados, desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ver que el apóstol Pablo pone a todo el mundo al mismo nivel y dentro del mismo género, el género de los que estaban en desobediencia, pues todos estábamos en desobediencia. El libro de Romanos, capítulo 3 y verso 23, acuérdense también cuando nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos, aquí no se salva nadie. Aleluya. Aquí no hay uno que por pecar menos, pues sea menos culpable. Nosotros aquí, de la manera que hayamos pecado, es desobediencia. Y cualquier tipo de desobediencia nos alejaba de Dios. Entonces, el apóstol Pablo le recuerda que todos, absolutamente todos, ¿verdad?, hemos estado en esta misma condición, perdidos sin Dios. Amados hermanos, es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nosotros nunca debemos regresar. Amén. Fíjense que en estos versículos nos dice, por ejemplo, el versículo 2 nos dice: en los cuales, es decir, en los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, y dando esta aplicación a la temática que nos concierne, que es la vida cristiana. El creyente no anda más en pecado. Amén. Un creyente puede, claro, tropezar, puede cometer un error, por supuesto, pero el creyente, como nos dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, tantas veces caerá el justo, pero tantas veces se va a levantar, porque es una persona, amén, que ha conocido a Dios y no va a quedarse rezagado, tumbado y derrotado, sino que es un hijo de Dios y sigue adelante. Amén.
Pero aquí nos cita, ¿verdad?, aquellos que están empecinados, es decir, que son decisos, es decir, han decidido vivir en la desobediencia. Fíjense cómo dice el versículo 2, en los cuales, en los pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. Entonces, la vida del creyente, que es tan diferente y tan opuesta a las prácticas de aquellos que están en desobediencia. El creyente vive obedeciendo la ley de Dios. Por supuesto puede tener una caída, por supuesto puede tener una debilidad, pero el creyente se levanta. El creyente no se queda postrado, no se queda caído y derrotado, sino que se levanta, toma fuerzas, amén, y sigue adelante en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos habla aquí del príncipe de la potestad del aire. Bueno, en otras denominaciones o otros pastores dan demasiada importancia a este personaje. Para aquellos que están en desobediencia, claro, el enemigo los tiene bien sujetos y tiene potestad, digamos, sobre sus pensamientos. Él controla sus vidas. Porque han tomado esa decisión de vivir en desobediencia. ¿Ok? Esto quiere decir que para el creyente no tiene nada que ver. ¿Ok? El creyente nada debe de temer de este personaje. Aleluya. ¿Por qué? Porque el creyente vive en obediencia con Dios. Está rodeado de la presencia de Dios. Está rodeado de los ángeles de Dios. Amén. Dios es su defensor. Amén. Por lo tanto, no tenemos absolutamente ningún temor de este personaje. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. El creyente comprende que este personaje es alguien derrotado, vencido en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Seguimos en el versículo 3 y nos habla sobre los tiempos. Los tiempos de cuando, sin conocer a Cristo, hemos vivido de manera diferente. Nos dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjense, en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo viven aquellos que están en la desobediencia a Dios? Viven con los deseos de la carne. ¿Ok? Por lo tanto, el creyente, aquel que quiere vivir y practicar su vida cristiana, pues no puede absolutamente vivir en los deseos de su carne. Amén. Es algo que es completamente lógico. Amén. El creyente debe de esforzarse cada día en agradar a Dios y en vivir en el Espíritu. Amén. No en los deseos de la carne. Nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense en qué se convierte un desobediente. Un desobediente se convierte en un hijo de ira. Felizmente, y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros hemos sido cambiados, transformados, lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Y ya no somos en absoluto hijos de ira, sino que somos hijos de su amor. Amén. Aleluya. Ciertamente un amor inmerecido. Amén. Y por ello empleamos siempre la palabra gracia, que es justamente el don inmerecido.
Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para Él. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, vamos a seguir enriqueciéndonos con su palabra. Bueno, seguimos entonces leyendo a partir del versículo 4 y nos dice: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esta pues es la primera resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y digamos que el verso clave que podemos citar y que tan conocido es, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y lo primero que vamos a destacar desde el versículo 4, amén, es la misericordia de Dios, la gran misericordia que ha tenido con todos nosotros. Gloria al Señor. Sí que hemos sido pecadores, desobedientes, practicantes de lo malo. Cuando uno es desobediente, practica lo malo. En más o en menor medida, mayor o menor medida, pero se practica lo malo, porque estando lejos de Dios, siendo un desobediente, no estás practicando lo bueno, sino que estás practicando lo malo, haciendo el mal y sirviendo a ese personaje. Que toda la gloria sea para Dios. Y nos dice la palabra de Dios que Dios es rico en misericordia. Amén. Y gracias a esa misericordia, mis amados hermanos, hoy podemos estar delante de Él, delante de su gracia, en su presencia. Por su misericordia cada día entramos a su casa, entramos a su templo. Amén. A recibir las benditas bendiciones que emanan solamente de nuestro Padre que está en los cielos. Él es rico en misericordia y caminamos en esa misericordia. Podemos decir que el camino que nos lleva a Dios es la pura misericordia. Aleluya. No somos merecedores de ello, por supuesto. Por ello se llama gracia, porque no lo merecemos. Pero Dios, viendo, ¿verdad?, nuestro destino, y considerando también que llamándonos nosotros íbamos a obedecer a su llamado, Él se ha movido a misericordia y nos ha librado de todo el mal. Amén. Él nos ha dado vida. Él nos ha resucitado. Y es algo que debemos de comprender para poder asimilar mucho mejor nuestra vida cristiana. En otro tiempo estaba muerto espiritualmente. No podía ni sentir la presencia de Dios, ni comprender las cosas de Dios. Hoy día, gracias a que su misericordia nos ha tocado, ¿verdad?, que su Santo Espíritu vive en nosotros, podemos entender las cosas de Dios, podemos discernir lo bueno de lo malo, amén, y podemos decidir lo bueno. Aquí hago un breve paréntesis para insistir en un punto doctrinal muy importante sobre el libre albedrío. Mis amados hermanos, el libre albedrío tiene que ver con las decisiones que un individuo puede tomar en lo concerniente a lo espiritual. Cuando hablamos de libre albedrío, amén, según la Biblia estamos hablando, amén,
cada uno puede dar una interpretación como quiera, ¿vale? Pero estamos dirigiéndonos, estamos intentando explicar lo que es el albedrío según la Biblia. Amén. Según la Biblia. Según la Biblia, el libre albedrío es esa característica propia del ser humano antes de la caída. Es decir, Adán tenía libre albedrío. Podía elegir entre el bien y el mal. Adán se dejó seducir, eligió el mal, cayó, pero después ya no tuvo libre albedrío. ¿Por qué? Porque el ser humano desde entonces está inclinado hacia el mal, nunca inclinado hacia el bien. Estoy hablando de las personas que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios no tienen, según la Biblia, libre albedrío. ¿Por qué? Porque no pueden elegir entre el bien y el mal. Pueden hacer las decisiones cotidianas que todo ser humano hace. Levantarse o quedarse en la cama, ir a trabajar o no. ¿Ok? Elegir entre cosas que son propias de la naturaleza humana. Pero en las cosas espirituales, aquellas personas que no conocen a Dios no tienen libre albedrío. Aquella persona que está sujeta por el vicio del alcohol, por sus propias fuerzas, no puede salir. ¿Por qué? Porque tiende siempre a hacer lo malo, no a hacer lo bueno. El corazón del hombre, como nos explica la palabra de Dios, está siempre inclinado hacia el mal. Hablo, por supuesto, de las personas que no conocen a Dios. ¿Ok? Las personas que han conocido a Dios, ahí ha sido restablecido de nuevo el libre albedrío, para que puedan elegir entre el bien y el mal. Amén. Y es una de las misericordias que Dios nos ha hecho. Amén. En esta tan maravillosa gracia, y es que podamos de nuevo disfrutar del libre albedrío, que podamos elegir nuevamente entre lo bueno y lo malo y quedarnos con lo bueno. Ya no coger lo malo, sino quedarnos con lo bueno que es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos directamente al versículo 8, ¿verdad? Donde nos dice y nos recalca, es un versículo tan conocido. Amén. Nos dice que somos salvos, amén, por gracia. Pero hay que poner la otra parte también, que muchas personas, ¿verdad?, parecen olvidar. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo debo creer continuamente lo que Dios ha depositado en mi vida. Yo tengo que tener la confianza de que aquello que Dios ha depositado en mi vida hará que un día pueda estar con Él. Amén. Vuelvo a repetir un ejemplo que lo he dicho muchas veces. Amén. Pero quizás les ayude también a comprender. Imagínense que yo, así como con disimulo, pongo, sin que ustedes se den mucha cuenta, yo voy a meter la mano en su bolsillo, yo cojo con mi mano, meto mi mano en su bolsillo, ¿ok? Ustedes no han visto lo que yo he metido, pero yo les voy a decir, acabo de poner en tu bolsillo un cheque por valor de 1.000.000 de euros. Tremendo. Acabo de poner en tu bolsillo un cheque por un valor de 1.000.000 de euros. Pero, mira, me voy de viaje
y dentro de un tiempo voy a regresar. Recién cuando yo regrese, te daré permiso para que metas la mano en el bolsillo y saques ese cheque. Amén. Claro, usted, por supuesto, no me ha visto meter, no ha visto exactamente lo que yo he hecho. Usted no sabe si realmente, ¿verdad?, he puesto ese billete. Pero yo le pido que tenga confianza. Amén. Yo le pido que tenga confianza. Yo le pido, confía en mi palabra. Amén. Yo he puesto ese cheque en tu bolsillo. Ese cheque es nuestra salvación. Amén. Pero claro, recién cuando nos encontramos con Dios, en este caso sería cuando usted se encuentre conmigo. Recién cuando yo vuelva ahí, nos encontramos, ahí recién usted puede disfrutar de ese cheque. Y recién cuando el creyente se encuentra con Dios, ahí recién puede disfrutar su salvación, no antes. Amén. No antes. Por eso en otros videos me han oído hablar que aquel que pregunta si la salvación se pierde es que no ha entendido nada acerca de la salvación. Amén. La salvación es como que no se tiene teniéndola. La tienes, claro, tienes que confiar en lo que Dios te ha puesto. Dios ha puesto la salvación en ti, por supuesto. Pero hasta que no te encuentres con Él, amén, ahí recién vas a disfrutar esa salvación. Ahí recién la vas a disfrutar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, nos dice también, y eso tantas veces lo hemos anunciado y predicado, pero sin ánimo de repetirnos mucho, pero siempre hay que insistir. Amén. Nos dice que en este versículo 8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no viene de nosotros. Lo dice claramente la palabra de Dios. No solo aquí, hay muchos más pasajes. La salvación no es producto del ser humano. Amén. Ni siquiera la fe. La fe no nace en el corazón humano. O sea, está en el corazón humano, pero Dios provoca esa fe. Amén. Pero no es algo que nace en nosotros, sino que es provocado por el Espíritu Santo. Esa fe es provocada porque tenemos un toque con Dios. Amén. Así que, a final de cuentas, mis amados hermanos, todo, absolutamente todo nos viene de Dios. Amén. Y fíjense como nos dice aquí la palabra, no de vosotros, pues es don de Dios. Don, es decir, regalo. Es un regalo de Dios. Amén. Es ese cheque que Dios nos ha puesto y nos ha dicho confiar en lo que yo os digo. Amén. No se puede meter la mano en el bolsillo para verificar. Simplemente hay que tener confianza. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso insistimos en dos cosas. Primero, el creyente no se salva por hacer cosas buenas. El creyente hace cosas buenas porque ya es salvo. Amén. Es decir, Dios ha puesto buenas obras delante de nosotros para que las practiquemos. Amén. Pero no practicamos buenas obras para ser salvos. Es decir, como si por nuestros méritos pudiésemos ser salvos. Bien, eso un primer punto. Y un segundo punto, si no es por obras, amén, aquí se entiende un compendio de cosas, ¿ok? Porque abre puertas a muchas cosas más que podemos entender. Al no ser por obras, tampoco puede ser por decisiones. Es decir, yo decido ser salvo. Eso no existe. Yo decido ser salvo. Eso no existe. Por eso nosotros no hacemos ese tipo de llamados para que la gente se levante y decida, etc. No. Amén. Tiene que ser entre la persona y Dios. Amén. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino y verdadero. Amén.
para que el Espíritu Santo ahí esté operando. Amén. Todo es obra de Dios. No hay ni una pizca de obra humana en la salvación. Amados hermanos, créanme, si nosotros metiésemos las manos en la salvación, la íbamos a arruinar completamente. Por ello, nuestra salvación es obra exclusiva de Dios. Es gloria exclusiva de Dios. Amén. La salvación, amén, la obra de la salvación da gloria a Dios, nunca al ser humano. Amén. Que toda gloria sea para Dios. Bien, gloria a Dios. No vamos a ir más lejos, no vamos a leer más textos para no alargarlo demasiado. Amén. Y nuevamente voy a insistir, mis amados hermanos, vivamos una vida cristiana correcta, sana. Amén. Bien derecha. Aleluya. La palabra de Dios, en los primeros versículos que hemos leído, nos dice que en otro tiempo andábamos, eso era en el pasado, ya no. No puede ser que se llame a alguien creyente y siga andando en lo mismo. Que si vicios, ¿ok? Que si desobediencias, transgresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. El creyente debe de vivir una vida en orden y acorde con el Evangelio. Amén. Amados hermanos, quiero despedirme de este video, ¿verdad? Deseándoles de verdad que puedan disfrutar una vida sana con Dios. Amén. Por ello, vamos a seguir orando, seguimos en la brecha. No dejen, amén, la oración, la búsqueda con Dios. Hagan su devocional cada día. Busquen cada día la palabra de Dios. Amén. Porque esto nos va a llevar hasta el reino de los cielos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.